Podríamos decir que es un estilo de música que mezcla lo antiguo con lo moderno, ya que sus raíces vendrían de la música árabe mezclada con danzas judías y con toda la mezcla que se daba en la península ibérica durante esos periodos, ¿no? Todo que actualmente ha cogido lo que sería la filosofía de la música moderna, incorporando el cajón y abriéndose armónicamente a todo lo que aporta la música jazz, dándole un estilo actualmente flamenco muy abierto, muy dinámico, que se puede mezclar con muchos otros estilos, sin perder la profundidad que tiene de sus armonías que vienen del mundo árabe o de su compás a 12 tiempos que viene concretamente de las danzas judías. Así todo, su esencia vendría de la India, donde habían unos gitanos que fueron expulsados y trajeron toda su música a toda Europa, que la fueron subiendo. Entonces, de la mezcla cultural de los gitanos de la India, más la música árabe, más las danzas judías, se hizo toda una mezcla que se definió como flamenco. Ay, que yo no me rindo, porque ya tiene la sangre mía. Ay, porque yo no me rindo, porque ya tiene la sangre mía. Ay, que yo lloré, que lloré, que ella más chica, Soy José Cortés y empecé a tocar la guitarra a la edad de los 13, 14 años, como autodidacta, a partir de los vídeos de Tomatito y Camarón, como tanto empezamos por ahí, esa escuela que se creó. Y bueno, a partir de los 20, 21 años por ahí, conocí a Pepe Montero, un guitarrista de Madrid, afincado en Madrid, afincado en Mallorca hace muchísimos años, del cual es mi maestro, el que me puso un poquito lo básico para empezar a tocar en el tablao, para empezar a acompañar y a trabajar. Todo después de ese principio, como te digo, como autodidacta, descubriendo y indagando. Cada uno venimos de un sitio, nos damos cita en Mallorca. Parece que la isla tiene ese encanto y ese poder de poder hacer estas cosas, ¿no? Eso también es otra de las cosas bonitas de que tiene el flamenco, ¿no? La comunidad flamenca, ¿no? De que conoces unos cuantos toques, improvisas otros cuantos, el otro conoce otros cuantos, tú te sumas a eso y más o menos se va construyendo una historia en el cual, aparte de la dificultad técnica o musical, está el corazón, ¿no? y la emoción que te une en esos momentos, ¿no? Y yo creo que de eso ha ido esta noche.
Y aquí ha sido como volver a cuando yo era niña, ¿no? A sentir esos quejíos y a poder compartir pues, con músicos que no conozco y nada y que de repente en el escenario, ¿no? Pues parece que nos conocemos de toda la vida y surge la magia esa que la verdad que me carga las pilas. Allí estoy harto de que pase el tiempo y que el tiempo se amanece. Quiero ser libre como son las cometas y galopar en el tiempo. Yo escuché una vez que el flamenco pasa una cosa: te coge, nace o te escoge. Entonces, mira, yo por ejemplo, de padres mallorquines y de abuela canastera. No, se oía mucha música, pero nada que ver con el flamenco. A mi padre le gustaba Antonio Molina y esas cositas, ¿no? Hasta que en un cajón de eso estaba un disco de Como el agua de Camarón. Y a partir de ahí me empezó a... Digo, hostia, ¿esto qué es, no? Pero a mí lo que me llamó de verdad fue Jerez de la Frontera. Capullo, Torta, La Paquera, Moradito y Niño Jero, que acompaña muy bien el Torta, que Dios lo tenga en la gloria. Y se va... Cañecito donde te hablé, ganas me dan de morderme y echarme un ratillo. Viva tu madre, a la rosa de losa. Bailo flamenco, entre otras cosas, bailo flamenco, mi pasión. Pues es una mezcla de muchos sentimientos, ¿no? Depende del momento, puedo sentir rabia o puedo sentir dulzura. Y es que no podría vivir sin el flamenco realmente. Había noches que actuaba y hasta 4 golpes de un golpe, o sea, 4 actuaciones en diferentes salas de fiesta, con un señor que se llamaba Paco Tomás. Trabajaba con él en la temporada, me enviaba a una sala de fiesta que había ahí cerca de la Plaza de Toros esa en Campastilla, después al Bocasio de Palmanova, a la Palmanova, yo qué sé, tenía el tío 4 o 6 salas de fiesta. Y en fin, así ya me fui quedando y ya pues me quedé aquí. Ya me casé, tuve mi hija, tengo 4 hijas, estoy muy orgulloso, una es científica, la otra es empresaria internacional, la otra es periodista y mi hijo ha estado dando la vuelta al mundo, que es de las Fuerzas Armadas de Infantería de Marina, capitán de ATE hasta ahora. En fin, estoy muy orgulloso de haberme quedado en Mallorca y muy contento de ver, esta es mi segunda, como se puede decir, y me acuerdo de mi pueblo, que antes nací, aunque uno claro siempre tiene los recuerdos, pero esta ha sido mi segunda patria chica, dijéramos, aquí ya nació mi hija, compré con el dinero la casa esta y aquí monté este rinconcito para yo poder valerme
de mi vida artística, tocar aquí. Yo estoy muy contento de que vengáis vosotros y la gente viene, hoy maestro, ¿cómo está? Maestro, no se muere nunca, maestro, qué alegría ver, maestro para acá y maestro para allá. Y por eso tengo la peñita esta, ¿no? Por decir, pues por lo menos estoy vivo, la gente me recuerda, me quiere y toco aquí desinteresadamente para mí, para los amigos. En fin, y esta es más o menos la historia de mi vida. Pues para mí el flamenco es libertad. Libertad, también es unión. Es unión. Y bueno, como un tópico que dice todo el mundo, pues es una forma de vivir también, ¿no? El flamenco llegó a mi vida y bueno, me enamoró, me cautivó, ¿no? Ha sido también todo un desarrollo desde joven, ¿no? De muchos estilos de música. O sea, yo no soy un músico que nazca desde del flamenco de crío, ¿no? Mi padre es andaluz, tocaba la guitarra también, pero aún así, bueno, yo en un principio, pues bueno, me dio más de joven, pues como a todos los jóvenes en Bilbao, ¿no? Con el rock and roll y el heavy metal y todo esto, ¿no? Que también tiene yo siempre he dicho que tiene un sentimiento muy parecido al flamenco, ¿no? En realidad. Y la isla me dio mucha creatividad, la verdad, sí, y la verdad es que es un sitio, macho, que me ha cogido, que me ha dado un montón de cosas, así, pero muy rápidas, ¿no? No sé cómo, sin pedirla, ¿no? No materiales, sino pues desde mucha gente que me llevo aquí, ¿no? Que son compadres míos pues para toda la vida, ¿no? Y me relaja estar aquí, la verdad, me gusta el mar. Entonces, también para mí es un sitio que une unas cuantas características en las que me hace estar más tiempo, me hace quedarme más, ¿no? Por lo que te digo, el flamenco está latente, la buena vida, ¿no? La naturaleza, el mar. Lo conocí en el camino y nos hicimos hermanos. Lo invité a que subiera ya al lomo de mi caballo. Y en una ventana, bebiendo vino y más vino, ya a mi hermano del camino le escuché 2 o 3 letras. Mi novia se llama Estrella y tiene un firmamento solito para ella. Bueno, el flamenco para mí pues es mi vida. Es mi vida, me levanto cantando y bailando y me acuesto igual. Y no me planteo dejarlo, aunque es lo que me están aconsejando, ¿sabes? Por las lesiones que tengo, que son bastante fuertes. También tengo una edad, ¿no? Si yo ya no hiciera esto, ¿qué hago? Uf, por Dios, qué aburrimiento. No sabría qué hacer. Creo que estaría un poco como perdida, ¿no? Entonces, no sé, de momento para mí es mi vida, que lo tendré que dejar algún día, claro, pero de momento no. Se vende a bajo precio porque perdió su valor. Compañera del alma y porque perdió su valor. Fatiga yo muy grande, la tierra me la llevo por tu culpa, Malí.
y yo no se la contáis tú a nadie. La mía y a la mea, que viene el guarda con la correa, que viene el guarda con la correa. Yo cuando canto cierro los ojos y estoy disfrutando. Y estoy cantando y estoy pensando en el mar, estoy pensando en el viento, en una montaña, en cosas bonitas, en un jardín lleno de flores. Es la única forma de cantar. No se puede cantar de otra forma. Bueno, yo estaba trabajando en Japón y he estado en muchos sitios del mundo, y la China, en la India, muchos sitios, ¿no? Y yo dije, bueno, yo cuando sea mayor quiero vivir en Mallorca. Yo quiero vivir en Mallorca, aquí se vive tranquilo. Aquí no hay ese agobio que vas por la calle y vas mirando para atrás, para adelante, a ver quién viene detrás a darte un palo, ¿sabes? Es otra forma de vivir. ¿Cómo se llama? Calidad de vida, ¿no? Pero también la pagas. Que se haga flamenco de verdad, honestamente, que se haga flamenco de corazón, que no se engañen a la gente. Es lo único que espero. De yo poder, no sé, cuando tenga 10 o 15 o 20 años más, ir con un bastón a cualquier sitio y esté alguien tocando o bailando y yo diga, ole, flamenco. Pero que no engañen a la gente, por favor. Ya está bien de tanto engaño. A nivel general, no puedo dejar de ser pesimista. Las cifras cantan y seguramente hay menos cultura ahora, o menos espacio y menos dinero para la cultura ahora que hace 20 años, ¿no? O hace 30, ¿no? En proporción con la que hay para el copeo puro y duro y el divertimento simple. Entonces, pues me da un poquito de pena, ¿no? de que se debería de potenciar no solamente la isla como un sitio de paso y de ese tipo de divertimento, sino potenciar otro tipo de ocio, ¿no? Y se puede disfrutar la gente de otras maneras, de una manera, vamos a decirlo así, un poquito más rica, ¿no? Un poquito más, con más esencias, ¿no? Pues bien, la verdad es que me he hecho aquí a Mallorca y no quiero salir de aquí porque me gusta mucho mi tierra, la verdad es que sí. Para mí el flamenco es una forma de expresarme, ¿no? De sacar lo que llevo dentro, ¿no? Así lo veo yo. La pureza, pues la pureza la llevamos dentro nosotros, la pureza de un cante, de una soleá, de una sigrilla, que a lo mejor la gente no la entiende porque nada más es chillir, se cree que es chillar, el flamenco es chillar. Pues para esa gente decir que no, que pongan un poco de oído y escuche lo que es el flamenco y lo sienta, ¿sabes? Eso es mucho, eso es pureza. Hombre, el público aquí en Mallorca, pues el nivel musical del flamenco, digamos, están un poco escasos, ¿no? Y bueno, pero para eso estamos nosotros con los compañeros, para mostrar cosas, ¿no? Y darle a entender aquí que también el flamenco pues es una música agradable, ¿no? Como otra cualquier clase de música. Hay poco mallorquín que le guste el flamenco de verdad. Yo soy en mi caso, pero generalmente el flamenco no llega al público mallorquín, incluso llega más al turista que al mallorquín. Bueno, yo la verdad que soy muy mallorquín y me encanta la isla, la verdad que esto es mi tierra, es la tierra donde nací y bueno, la verdad que cada vez que estoy fuera la extraño muchísimo, la verdad que sí. El tema del flamenco, bueno, está un poco también olvidado por según qué zonas, pero bueno, poco a poco se va todo modernizando y la gente le va gustando cada vez más el flamenco. Nosotros somos de Paguera. Bueno, en Paguera antiguamente había flamenco,
que yo aprendí a tocar las palmas gracias a mi tío era un bailador de flamenco, tiene una cuba en Paguera, y bueno, gracias a él aprendimos el compás y todo el rollo. Y claro, parece una cosa que aquí en Mallorca parece mentira, ¿no? Pero te llama, te escoge. Mira, me dijeron una vez, claro, tú no eres gitano ni nada, tú eres mallorquín y tal, pero claro, eso es como una madre cuando no puede tener un hijo, ¿no? Y lo adopta. Entonces, claro, ¿qué quiere más? ¿La madre al hijo que adopta o la madre que tiene el hijo? Entonces yo creo que se quiere igual o más. Por lo tanto, con el flamenco pasa lo mismo. Y allá estamos. Y que no me aparte nadie, llévame de ti, de ti. Yo quiero que tu amor inunde mi alma y que tu dulce paz me embriague con tu fragancia, que quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Y lléname de ti. Yo quiero que tu amor inunde mi alma y que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas.